Sí, doctora. No cambia la diapositiva. Doctora, ¿cuál es? ¿Cuál quiere poner? Esa, ahí voy. Esta. ¿Cuál es la importancia de la vía intravenosa? Pues, o las características de la misma, que se requiere un conocimiento anatómico y una destreza o habilidad para saber colocarlas, ¿sí? Debemos de tener disponible el material adecuado para poderlas colocar, ya sea por medio de una punción venosa única, como les decía, por administración directa, o ya sea para perfundir líquidos y fármacos, en lo cual necesitamos pues más material, ¿verdad? Cuando hacemos la administración en bolo o por punción venosa, pues necesitamos nada más que el catéter esté puesto y tenga un sellito o una tapadera, y a través de la gomita del sellito por ahí se infunden los medicamentos en bolo. Si ya tenemos una vía intravenosa para perfusión de líquidos o para perfusión continua de fármacos, necesitamos desde el catéter, el equipo de venoclisis, la solución, la jeringa en donde vamos a cargar el medicamento, etc. Tenemos que tomar en cuenta también que las sustancias que vayamos a administrar por vía intravenosa sean viables de administrarse por esa vía y que sean compatibles con lo que tenemos dentro del sistema venoso, ¿verdad? Que es la sangre. En cuanto a la historia de la vía intravenosa, ya lo habíamos mencionado, que William Harvey en 1628 publicó un libro en el cual argumentó que la sangre era bombeada desde el corazón a través de un sistema circulatorio. Esta fue la primera vez que fue descrito el sistema circulatorio y las propiedades de la sangre, y mencionaba que era distribuida por todo el cuerpo a través del mismo bombeo que hace el corazón. Más adelante, René Descartes, en su libro La descripción del cuerpo humano, refiere al sistema circulatorio como arterias y venas, que son tubos que transportan nutrientes por todo el organismo. Las primeras inyecciones de sustancias realizadas por vía intravenosa fueron realizadas con fines experimentales y no propiamente terapéuticos. Estas fueron debidas a Christopher Wren, ya lo habíamos visto también. ¿Se acuerdan en quién lo hizo Christopher Wren? ¿En quién empezó a administrar cosas intravenosas? ¿No? No. Pues Christopher Wren empezó a administrar vino y cerveza, ¿sí? Utilizó una vejiga de cerdo y el carricito, la pluma de un ganso, ¿sí? Para administrar vino y cerveza a los perritos. Les administró en la vena vino y cerveza para ver si el efecto que producen el vino y la cerveza le producía efecto rápido al can. Como les decía, primero fue hecho no con fines terapéuticos, fue hecho más por curiosidad, por experimentar qué era lo que sucedía. Él en su pensamiento imaginaba que si lo administraba directamente en la vena, el efecto sería mucho más rápido que si se lo daba a beber. Así empezó la vía intravenosa con experimentos en los perritos. Ya la introducción de la inyección endovenosa para su uso humano y con fines terapéuticos se debe principalmente a un médico alemán, el doctor Johann Daniel Maiori, quien describió el método de infusión intravenosa en su libro Quirurgia Infusoria. En 1843, George Bernard logró introducir
soluciones de azúcar por vía intravenosa también en animales, en perritos. Y más adelante, Alexander Wood sería el primero en utilizar el vestigio de aguja hipodérmica en una técnica de administración de fármacos por vía intravenosa. Como ya lo habíamos visto, el padre de la vía intravenosa o el padre de la jeringa, lo vimos antes de empezar parenterales, se le considera a un médico español llamado Charles Gabriel Paragas, que diseñó la jeringa, la cual es precursora de las jeringas que conocemos hasta la actualidad. Y no fue sino hasta finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, cuando la terapia intravenosa o la vía intravenosa ya fue utilizada más ampliamente con fines terapéuticos. Aquí hay que hacer mención que fue hasta 1945 cuando se empieza a utilizar las vías venosas centrales. Esto surgió como necesidad durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados caían o cuando eran heridos, era necesario administrarles la alimentación o la suplementación hídrica con glucosa y aminoácidos. Esto lo hacían a través de venas periféricas, pero como eran soldados traumatizados y soldados con heridas muy grandes, se dieron cuenta que no era suficiente con administrarles los azúcares y los aminoácidos por estas venas. Los soldados perdían grandes cantidades de sangre, inclusive morían, estaban hipotensos y tenían que buscar una alternativa para administrarles líquidos, administrarles sangre y administrarles nutrientes de una manera más rápida. Fue por eso que surgió la idea de canalizar las venas gruesas, las venas de gran calibre, como por ejemplo las del cuello o las de la ingle. Fue en 1952, ya terminada la Guerra Mundial, cuando se difunde por Aubagnac la posibilidad de funcionar estas venas de gran calibre. Esto les permitió administrar grandes cantidades de volumen en menor tiempo, ¿sí? Y concentraciones mayores de glucosa y aminoácidos. A Aubagnac se le atribuye la canalización de vías venosas gruesas, ¿sí? Realmente el hecho de que se haya decidido usar las venas de grueso calibre es obvio pensar que gracias a esta idea muchas vidas se salvaron. ¿Ok? Entonces, pues vemos que la vía intravenosa tiene una historia a sus espaldas de más de 350 años. Si se fijan, lo de Descartes y lo de... ¿Por qué se cambia? Lo de Descartes y lo de Wren fue hace más de 300 años, ¿sí? Los catéteres de plástico, como los conocemos ahora, los Yelcos o punzocards, se introdujeron hace más o menos 70 años y se consideran los dispositivos médicos más utilizados en el cuidado y tratamiento de los pacientes que llegan a hospitalizarse. En estadísticas, en Estados Unidos se colocan al año más de 300 millones de catéteres venosos, sean periféricos o sean centrales. Es una cifra muy grande, son 300 millones de catéteres, ¿sí? Y se considera que en Estados Unidos, 2 de cada 3 pacientes que pisan un hospital y que son tratados en un hospital por cualquier causa, se les coloca un catéter intravenoso. Así que imagínense la cantidad de catéteres que se ponen en un hospital al día, ¿sí? En Europa son menos utilizados. En Europa son utilizadas más otras vías de administración. Es la más usada, pero sí en Europa consideran mucho el costo que puede tener una complicación por un catéter. O sea que son más precavidos a la hora de colocarle un catéter al paciente, ¿sí? 2 de cada 3 pacientes ingresados a un hospital
es prácticamente todos los pacientes que ingresan a un hospital van a tener un catéter, ¿sí? Y una primera incisión de un catéter venoso periférico conlleva un gasto medio en hospitales estadounidenses de aproximadamente 35 a 45 dólares. Si lo traducimos a nuestra moneda, pues son más de 1,000 pesos. Eso cuesta en Estados Unidos colocar una vía venosa periférica, con todo lo que conlleva, muchachos, el parchecito, el catéter, la jeringa, la fijación, el equipo de venoclisis, la solución. Por eso mencionan un precio más o menos entre 28 y 35 dólares. En México, el costo de poner un catéter de este tipo es de aproximadamente 450 pesos. ¿A alguien le ha puesto un catéter? Sí. Sí. ¿Sí? No, a mí no. Yo siempre les comento esto a los muchachos que tengo ahí en el hospital, porque es un desperdiciadero de catéteres y es lo mismo, vamos a lo mismo, si no te cuesta, no te duele, ¿sí? Por eso también cuando venimos a la práctica, les hago esta aseveración debido a que si yo echo a perder un catéter, ahorita los últimos que compramos para las prácticas del semestre pasado, cada catéter como lo compramos en mayoría, en mayoreo, cada catéter viene costando como 40 pesos. Pero el parchecito con el que se fija el catéter cuesta 50 pesos. ¿Sí? La telita cuesta también como 50 pesos. Realmente si uno lo traspola a lo que se hace todos los días en un hospital, sí es un gasto muy grande para un hospital la colocación de vías intravenosas. ¿Ok? Y como dato interesante, la compañía más grande de catéteres intravenosos se llama Becton Dickinson Company. A lo mejor lo han visto en los logotipos cuando han usado jeringas. Es la marca BD, es la marca considerada a nivel mundial más importante de catéteres venosos. Y pues el dato interesante es que la planta más grande de BD, aunque es de capital extranjero, la planta se encuentra en México, en Tijuana, Baja California, y las estadísticas dicen que produce en promedio 1 millón de catéteres al día. Imagínense la producción de catéteres en el mundo, es algo impresionante. Yo realmente no lo sabía hasta hace años que México es el principal productor de catéteres intravenosos. Esta planta de BD por sí sola distribuye el 50% de los catéteres que son utilizados en Estados Unidos. ¿Ok? ¿Dudas? No, ninguna. No, doctora. No, doctora. Okay. Voy a compartir otra presentación porque la traigo en otra. No, no es esta, espera. Es esta. Y pues vamos a empezar con la vía intravenosa periférica, ¿verdad? La vía intravenosa periférica, como ya les decía, pues consiste en la inserción de un catéter o una aguja o un catéter de corta longitud en una vena superficial del cuerpo, esto con fines diagnósticos o con fines terapéuticos. Como ya mencioné, son los accesos vasculares más frecuentemente utilizados. Realmente la invención del catéter venoso periférico, como lo conocemos, revolucionó la práctica médica, brindando la oportunidad de administrar una gran cantidad de medicamentos, de soluciones, inclusive de componentes sanguíneos. Y pues una vía venosa periférica nos permite la infusión segura de medicamentos, de soluciones de hidratación,
soluciones para reponer volumen, productos sanguíneos, paquetes globulares, plasma, crioprecipitados, plaquetas, así como suplementos de nutrición o terapias de nutrición parenteral. En cuanto a las indicaciones de la vía intravenosa periférica, porque ya estamos hablando de vía intravenosa, en esta reunión voy a hablar primordialmente de vía venosa periférica, ¿sí? Las indicaciones de la vía venosa periférica pues se utilizan para infundir medicamentos o para infundir terapias que no pueden ser administradas por vía oral o que son menos efectivas por otras vías de las que ya vimos en clases pasadas. La vía intravenosa nos permite mantener una adecuada hidratación en el paciente, asimismo hacer una corrección de balances de líquidos. Si por la condición clínica del paciente, el paciente no puede tomar agua o tiene proscrita la vía oral, es una alternativa muy buena para reponer volumen y para corregir balances de líquidos. Muy utilizada para administración de suero, para dar soporte nutricional, ya sea nutrición parenteral o simplemente componentes nutricionales como aminoácidos, como glucosa, etcétera. La indicación, pues también es administrar medicamentos, ya que por esta vía el medicamento tiene una mejor biodisponibilidad. La biodisponibilidad de los medicamentos administrados por vía intravenosa se calcula que es más del 99%, ¿sí? Asimismo, podemos administrar componentes hemáticos, como ya les dije, y también es utilizada la vía venosa para extracción y para transfusión de componentes sanguíneos. Aquí hay que hacer la mención de que si el acceso intravenoso sabemos o estamos pensando que va a ser por corto tiempo, con una vía venosa periférica es suficiente, ¿sí? Cuando ya más adelante lo veremos, sabemos que el paciente va a tener una larga estancia en el hospital, va a ser sometido a procedimientos que lo van a tener ahí muchos días, ahí ya pensamos en ponerle una vía intravenosa central, ¿ok? ¿Y cuáles son los inconvenientes de la... ¿Perdón? Perdón por interrumpir, es que se quedó en la diapositiva de materiales, o sea, no cambia. Se ve como todo el escritorio en PowerPoint, pero no cambian las diapositivas. Bueno, vamos a ver. Gracias por decir. Ahí que se ve. La portada que dice vía intravenosa periférica. Ahí se está viendo, No, ¿no? no. Vamos a hacer algo. Permítanme tantito, ¿eh? Sí. ¿Por qué no encuentro dónde? ¿Me escuchan? ¿O ya me salí? No, sí se escucha. Sí se escucha. De hecho, cuando le da a compartir pantalla, creo que le aparece como la opción de varias pantallas y en una dice pantalla 1. No sé si así se pueda proyectar. Permíteme tantito. En la otra clase también me falló esto, ¿eh? Ya tenía vías sin fallar. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí están viendo mi pantalla, mi escritorio. Sí. Muy chico como para hacerlo desde ahí. No, se ve bien. Les decía que en cuanto a los inconvenientes de la vía intravenosa periférica, lo tuve que poner porque a mí no me parece que haya inconveniente en colocar una vía intravenosa periférica.
Es cierto que puede dar lugar a reacciones alérgicas a medicamento de manera más rápida que las otras vías, ¿sí? El riesgo de punción intravenosa, pues sí es mayor a causar una complicación comparado con la vía intramuscular o con la vía subcutánea, ¿sí? Se ven más frecuentemente las complicaciones. Las complicaciones de una colocación de vía intravenosa van desde flebitis, inflamación de la vena, rash cutáneo alrededor de la punción, ¿sí? O inclusive rash a lo largo de todo la rash sí saben qué es rash, ¿verdad? ¿No? Un sarpullido. Un salpullido, una reacción adversa dermatológica, ¿sí? A veces cuando administramos ciertos medicamentos, sobre todo los que son de un pH muy elevado, como todos los antibióticos, se produce flebitis y se produce inflamación a lo largo de todo el trayecto de la vena, ¿sí? Esto tiene mucho que ver con la velocidad de administración del medicamento, pero pues si hay personas muy sensibles a presentar este tipo de reacciones alérgicas, ¿sí? Inconveniente, otro, es que la colocación de una vía intravenosa es cara con respecto a las otras vías de administración parenteral. Requiere cuidados especiales, requiere personal capacitado para colocación de la vía, ¿sí? Yo no lo veo con inconveniente tampoco que la concentración máxima de un medicamento se alcance más rápido. Para mí esto sería una ventaja cuando quiero un efecto rápido, ¿sí? Y pues como les decía, muchos de los efectos adversos en esta vía es por la velocidad de administración, ¿ok? La colocación de una vía intravenosa por lo general es en los miembros superiores, ya sea en la mano o en el antebrazo, ¿sí? Y pues como les decía, se hace una punción intravenosa con catéter corto o periférica cuando se va a tener la vía intravenosa por periodos cortos de tiempo. Ya si necesitas un tratamiento más agresivo o necesitas una vía que te dure 15 o 30 días en lo que el paciente va a estar internado, pues sí es preferible colocarle una vía venosa central. En cuanto a las vías venosas centrales, que es de los temas que siguen después de que acabamos lo de vía intravenosa, lo más común de colocación de las vías intravenosas centrales es la vena subclavia, aunque pueden utilizarse otras venas como la vena femoral o la vena yugular interna. ¿Ok? ¿Cuáles son las contraindicaciones para la vía venosa periférica? La contraindicación absoluta es que el paciente no quiera que le pongas una vía intravenosa, ¿sí? Otra absoluta es cuando el tratamiento se puede proveer por una vía menos invasiva, puedes omitir el uso de la vía intravenosa. Y pues en cuanto a las relativas, que la extremidad donde lo vayas a colocar tenga déficit motor, o sea, un paciente que tenga un accidente cerebrovascular y no mueve esa mano. Cuando tienes pacientes así, es preferible no canular en esa extremidad. Pacientes con poliomielitis también, en donde tienen la secuela de poliomielitis, es preferible no canalizarlos en esa extremidad. Lesiones cutáneas o lesiones sépticas en el área donde tú vas a colocar el catéter, esa es otra contraindicación de colocación de vía intravenosa. ¿Ok? Ahorita vamos a ver en quién más va a ser difícil la colocación de una vía intravenosa. Pacientes que tengan el miembro superior edematizado por alguna causa, que hayan sido operados de cirugía linfática. En ese brazo donde fue hecha la cirugía linfática, de donde le quitaron los ganglios linfáticos, es preferible no usar esa extremidad para colocar la vía intravenosa. Hay pacientes en los que batallamos más para poner una vía intravenosa.
¿En cuáles pacientes creen que batallamos? Ahí está la diapositiva. Batallamos en quienes se encuentran dentro de los extremos de la edad, tanto viejitos como recién nacidos o prematuros, vamos a batallar en colocar una vía intravenosa. En los viejitos, ¿por qué? Pues porque las venas con el paso de los años, las venas se van esclerosando, ¿sí? Se van haciendo duras. Es difícil, sí se ven, pero es difícil entrar en ellas ya que la pared de la vena se endurece. Entonces, vamos a batallar en los viejitos y en los recién nacidos. En los pacientes que somos gorditos, por el panículo adiposo abundante, es probable que no se nos vean las venas. En esos pacientes, pues también batallamos para colocar vías venosas periféricas. Los pacientes desnutridos también no se les visualizan bien las venas periféricas. Los pacientes que tienen insuficiencia venosa, como tienen las venas tortuosas, esas venas también su pared está alterada. No es posible, se ven bien y se ven así grandotas, pero no es posible canularlas. Pacientes operados de linfadenectomía, ya lo mencioné. Generalmente son pacientes que son operadas de cáncer de mama, que les retiran su seno y también retiran ganglios linfáticos. Cuando sucede esto, el drenaje linfático se altera y la extremidad comienza a edematizarse. En esos pacientes que tienen linfadenectomía, la extremidad la cual tenga linfedema es preferible no colocarle una vía intravenosa. En pacientes quemados también es muy difícil colocar una vía intravenosa. En pacientes que simplemente no se les vean las venas también es difícil. Pacientes que hayan sido sometidos a quimioterapia o a radioterapia también es muy difícil colocarles vías venosas periféricas. Y pues ya lo había mencionado en los extremos de la edad. ¿Alguna duda hasta el momento? Doctora, ¿por qué es más difícil en pacientes que tuvieron quimioterapia? Porque también las venas se esclerosan, se hacen mucho más delgadas y se queman. La pared de la vena se quema y se hace más dura. Gracias. Y no se les ven, o sea, la realidad es que después de 3, 4 ciclos de quimioterapia, las venas se les desaparecen, no se ven. Las que se ven no se pueden canular. Se siente duro como si estuvieras canulando un tendón. ¿Ok? ¿Dudas en quién más se va a batallar? En quien no se deje, muchachos. Los niños no se dejan, hay que hacerlos todos tamalito para que sacarles el bracito y ponerlos como tamal para que se dejen poner una vía intravenosa. También algunos adultos. ¿Ah, sí? ¿Sí sucede? En quien se te desmaya cuando estás colocando la vía intravenosa también es difícil. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta el momento? No, doctora. ¿Algo que quieran comentar? En quemados es muy difícil. Es muy difícil, pero así lo tenemos que hacer. A veces no tenemos vías y en donde puedas y en donde le ves así el tejido denudado y que se nota la vena por abajo, ahí mismo. Pero sí es muy difícil canularlos a los quemados. ¿En alguno de ustedes se batalla para colocar colocarles vía intravenosa? ¿Les han dicho que no se les ven las venas? No, No, ¿No? No. A mí lo contrario. Que sí, soy a mí facilillo. también. De hecho, el semestre A mí pasado teníamos un modelo para todas las clases. En él veíamos todo el sistema venoso, se le veía todo el sistema venoso en sus brazos. Las A mí personas se que me hacen hace mucho encuentran ejercicio. la vena. ¿Nunca te Para nada. encuentras la vena? No, y me pican un chorro de veces. Bastantes. A mí tampoco, siempre batallo en un chorro. De Las hecho, no han, puedo donar sangre por eso. las han de tener muy delgaditas, Ujú. ¿sí? Los pacientes las personas que van mucho al gimnasio, se les notan mucho las venas.
¿sí? De hecho, ustedes vean en sus manos, ¿con cuál mano escriben? Con la derecha. Bueno, yo con la derecha. Con la mano que no escribes, con la mano que no escribes, se te ven menos las venas. Véanse, ¿en Ah, cuál mano caray. se les ven más? Sí, es cierto. ¿Sí? Pues ahí se dan. Ahí se andan dando. Sí. Quiere decir que no escribes y no haces apuntes. Ahora es cierto. No, sí escribo. Hasta tengo un callo. Ok. Bueno, vamos a pasar al material y la técnica. Primero, pues vamos a ver dónde vamos a funcionar. ¿Sí? Se va a preferir utilizar el miembro superior no dominante. ¿Por qué? Pues porque el paciente utiliza más su mano dominante y no se la vas a ocupar poniéndole un catéter venoso periférico cuando tienes toda la red venosa en los dos brazos, ¿sí? Se prefiere utilizar el miembro superior que el paciente no utilice para escribir. Aunque se vean menos, muchachos, es preferible funcionarlo en la mano en la que no escribe. ¿Ok? Siempre vamos a preferir funcionar lo más distal posible, viendo de distal a proximal la punta de la mano, ¿sí? O sea, vamos a preferir siempre primero poner un catéter en el dorso de la mano a un catéter en el antebrazo o en el brazo, ¿sí? De hecho, es una técnica cuando vamos empezando, cuando llegamos al hospital, que te dicen, primero gástate las venas de la mano, déjamelas del antebrazo. ¿Por qué? Porque si tú funcionas una de acá y si funcionas una del pliegue y las echas a perder, si te vas para distal, aquí va a haber un agujerito. Se te va a extravasar lo que puedas llegar a infundir por acá. Por eso siempre que vayan a pensar en poner una intravenosa, traten de hacerlo lo más distal posible. ¿Ok? ¿Por qué creen que no se debe de utilizar el miembro inferior? Sí se utiliza en situaciones de urgencia, en situaciones de extrema necesidad, como dentro de una sala de quirófano. Sí canalizamos en vía periférica el miembro inferior. Pero ¿por qué creen que no se prefiere el miembro inferior? Por el retorno venoso. Por el retorno venoso, porque las válvulas, tienen más válvulas las venas, ¿sí? Y es muy probablemente que puedes provocar que lesionen en las válvulas de las venas, ¿sí? ¿Y saben por qué también no es recomendable? Y no sé por qué, pero duele más. Como que uno está más mentalizado a que lo funcionen en la mano que en el pie. Pero sí tienes razón, es por el retorno venoso. Es mucho más probable causar una flebitis o una tromboflebitis si canalizas una vena del miembro inferior que del superior. Entonces, ¿dónde vamos a empezar a canalizar? La parte más distal. En la mano. En la ¿Sí? mano. Ujú. Cuando uno va a administrar una terapia por bolo, es muy difícil hacerlo en la mano por la disposición de la red venosa de la mano. ¿Sí? Cuando uno va a administrar un medicamento intravenoso por bolo, lo preferible es usar la vena cefálica, ¿sí? La que se nota aquí en el pliegue del codo. ¿Ok? Y pues a continuación vamos a hacer un breve recuento de la anatomía. ¿Dónde podemos insertar una vía venosa? Como les decía, primero hay que ver la red venosa dorsal de la mano. ¿Sí se les nota o no se les nota? Siempre se nota mejor una vena que está entre el cuarto y el quinto nudillo. Es la más derechita de la mano. Entre el cuarto y el tercer nudillo y entre el primer y segundo nudillo son las más derechitas. Y son las que a veces utilizamos de primera intención para canalizar. Véanse su manita. Sí se notan que está más derechita las venas entre los nudillos.
Sí. Sí. La del Así. cuarto. Viendo su manita, ustedes dirán, ¿en cuál me pondrían una vena? En la que esté más derechita. Es mucha posibilidad de que no fallen si la vena está derechita. Más en manos inexpertas. ¿Ok? Esta red venosa del dorso de la mano, pues va directamente a la vena basílica, del lado meñique, del lado del dedo meñique, y a la vena cefálica del lado del dedo pulgar. ¿Ok? Todas estas venitas del dorso de la mano llegan hasta la vena cefálica o a la vena basílica. Otra muy utilizada es la vena de la muñeca. Hay una vena que se siente aquí en la muñeca, en la parte radial de la muñeca. Si la tocan, se siente hasta salta. ¿No? Alguien que tenga las venas así, que comparta pantalla. ¿Aló? Yo no la ¿Quién? Te encuentro estoy esa. hablando sola. ¿Eh? No, pues yo tampoco. Es que ¿No se no te la nota? encuentro la Yo radial. aquí no sirvo. ¿Algún chico musculoso que se le noten las venas de los brazos? ¿No? La de aquí. Se nota aquí. Algunos se les Ok. salta aquí. ¿Dónde? A ver, deme el ejemplo a ver si se me nota. Te estoy poniendo en mi pantalla. ¿No me ves? No, no veo. La muñeca. A ver, espera. A ver, espere, deje ver si se ve. Ay, que traigo suéter. A ver, ahí va. Ujú. ¿No se ve? A ver, No, ¿verdad? no veo. No, No, se me hace que no se ve. Ay, le estoy jalando un chorro. ¿No? Yo no veo nada ya. A ver, esperen. No. Aleja un poco la mano. A ver, ¿así? ¿Por qué no veo las pantallas? Ayúdenme. Ay. Según yo sí se ve. ¿Qué onda? Sí se ve un poco, creo. Doctora, en los 3 puntitos que aparecen arriba, Ya los estoy viendo. ok. Ya te vi. Ya ve tu mano, Jennifer. Ay, le estoy jalando así para que se vea. A Según ver, yo sí ¿dónde? se ve. Bueno, Baja la ¿dónde? mano. Baja la mano. Pero esta es la parte anterior de tu muñeca. Va por el lado del pulgar, No, no se ve por el pulgar. Ay, ¿no? no. Bueno, esta A ver, me venita hace que a mí sí se me radial, ve. Lo intenté, pero no. aparte necesitamos un torniquete para que se vean bien, ¿verdad? Pero eso lo hacemos cuando venimos aquí. Todos nos empezamos a ver las venitas. ¿Ningún hombre musculoso en esta clase? ¿Con buenas venas? Pues yo estoy flaquillo, pero creo que se me ve un poco esa vena. No sé si A quiere. ver, a ver. A ver. Bueno, la vena de Si aquí, quieren Ya se puso Mario. a ver, pon la mano así en longitudinal, Aleja digo, poquito más tu mano. no quiero ver esa parte de la mano, quiero ver la parte lateral. Ahí se le nota, sí se le nota. Ay, no veo nada. Bueno, necesitaremos un torniquete. Lo importante de eso es que esa es muy fácil de canalizar. Sí, la que va aquí por el área radial. Pero ¿por qué no nos gusta canalizarla? Porque por ahí pasan ramas sensitivas del nervio radial. De hecho, cuando ustedes les ponen un catéter ahí, se siente el calambre en todo el brazo. ¿Por qué? Porque hay raicitas nerviosas que rodean a la venita, ¿sí? Y al momento de tú canularla, sientes el calambre en todo el brazo. Por eso, aunque es una muy buena vena, no la utilizamos de primera intención para canalizar.
¿Por qué? Porque también como está en un área en donde mueves la muñeca, un área de flexión, es probable que la vía se te vaya a tapar pronto. Dime, Cristina. ¿Cristi Sí. o Sofía? Cristi, Muy bien, Cristi. sí, una vez a mí me canalizaron ahí y me acuerdo que yo decía que quería que me lo quitaran porque sentía en todo el brazo, o sea, no lo podía mover porque, o sea, sentía feo, o sea, yo sentía de que no es que, o sea, sin saber así ni nada, pero es que siento que le dieron a un nervio o algo así. Por eso aunque se ve muy bien, ya con el torniquete puesto, no la usamos para esos fines, ¿sí? ¿Por qué? Porque te digo, hay raíces, hay raíces, raicitas del nervio radial que rodean a la venita, y con el simple hecho de tener el catéter dentro, tú estás estimulando al radial, y sientes el calambre en todo el brazo, en toda la parte interna del brazo. ¿Sí? De hecho, muchas veces que ponemos el catéter ahí, el paciente te lo pide así al día, quítemela, me duele, me duele, me duele. Es esa sensación de parestesia que te da tener el catéter ahí dentro. De hecho, si ustedes se tocan, deslícense su dedo en esa área, se siente como un calambre. ¿Sí sienten como un calambre? ¿Alguien me escucha? Sí, pero Yo sí no lo lo siento. siento. Presiónate, Pero yo tampoco. presiónate. Ve cómo le estoy haciendo. Es en la parte interna del brazo. ¿Está el dedo? ¿No Sí, sienten sí, como un un poco. calambre? Yo sí lo siento. Sí. Bueno, Sí. para que se les quede, por eso no usamos esa de primera intención. Hay otra Doctora, que usamos, dígame. y cuando se va a poner el catéter en la mano, ¿como a qué altura se pondría el torniquete? Eso lo vamos a ver más adelante en la técnica. Ah, Se ok. prefiere que el torniquete esté unos 10 centímetros arriba de donde tú vas a funcionar. ¿Sí? Sí. Si vas a colocarlo en la mano, en el dorso de la mano del catéter, el torniquete debe de ir 10 centímetros debajo de la articulación, como por aquí. ¿Sí? Sí. No que no lo puedas poner acá, también lo puedes poner allá, pero te va a hacer más presión si lo pones desde aquí. ¿Ok? Ujú. Sí. ¿Dudas hasta el momento? Cuando se vayan a su servicio social, que estén solitos ya en una comunidad, o si tienen suerte que estén aquí conmigo en el CISAM. Hay otra vena que utilizamos mucho en los hospitales, que está por aquí. Esta se les ve muy bien a los hombres. Se les marca aquí la venota. ¿Sí se le ve a alguien? Lo A mí siento, no se pero me son las ve. limitantes de no estarnos viendo, chicos. Por aquí corre una vena. Sí, pues así se ve, pero A ver, enséñenos a quien se le vea, enséñenos, por favor. Es que a mí no se me ve, tengo la piel muy... Nada más se me ve verde que ahí va la vena, pero no se me ve. ¿Están compartiendo pantalla o algo así? No sé. No, no, ¿verdad? Es que no veo nada. Ay, doctora, es que a mí se me trabó su cámara, entonces no sé a qué vena se está refiriendo. Sí, yo también. ¿No está mi cámara? No. Yo sí la veo. Yo sí la veo. Yo sí la Ahí me veo. sale AD y ya. Está en la No, a mí sí me parte interna o externa del brazo. Está en la parte interna. En la cara anterior, viendo posición anatómica, de por aquí. Ah, Si se te nota, enséñanosla, por favor, para decirles de esa vena. no se me nota. No lo puedo creer que a nadie se le note esa vena. A mí sí, pero Estamos- creo que no se ve en foto. Se me ve como oscurito sé, la como piel, pero apenas. Nadie va al gimnasio. Bueno, No. para concluir,
esta vena, la vena que corre por aquí, que es la basílica, ¿sí? Es propiamente la basílica empieza acá, pero es la que va hacia la basílica. Esa vena es conocida como la vena ranchera. Así le dicen cotidianamente en el mundo médico cuando ya se une al servicio social. ¿Sí? Cuando te llegan los pacientes mal, deshidratados, por borrachera, por gastroenteritis o lo que sea, muchas veces les va a tocar en campo tener que hacerlo solo. La persona que los acompañe, que es la enfermera, generalmente las enfermeras que están en las unidades médicas rurales a las que ustedes son de servicio social, son gente empírica, no es gente que tenga estudios, ¿sí? Es gente que aprendió estando ahí en la unidad médica y por tal le dieron el rango de enfermera, pero son enfermeras empíricas, todavía hay eso en nuestro país, ¿sí? Y ustedes van a tener que canalizar. Y esta vena es la que lo salva. O sea, es la que te salva que el paciente se te choque, que el paciente se deshidrate, que puedas pasar terapia intravenosa en el área rural en el que estés. Por eso le conocemos como la vena ranchera. ¿Ok? Cuando estemos aquí, la vamos a ver. Con un torniquete, pero la vamos a ver. ¿Sale? Ok. Ok. Nos vemos la próxima clase. Seguimos con intravenosa. Vamos a ver un video de cómo colocar una vía intravenosa ante la imposibilidad de hacerlo en persona. ¿Sale? Ok. Sí, doctora, muchas gracias. Pasen buen día. Disculpen los Igualmente. inconvenientes técnicos. No, no sé. Espérense, no se vayan. Falta la lista. Que tengan buen día, ¿eh? Gracias. Igualmente. Gracias, doctora. igualmente. ¿Alguna duda de lo que vimos hoy? No, ninguna. No. No. Bueno, para la próxima clase, si tienen en su casa un torniquete o un guante para estar viendo las venas. Ok. Ok. Ok, ¿Sale? Gracias, doctora. gracias. Gracias. Gracias.